Hola, buenas noches con todos. Nuevamente aquí Evangelina Gómez, directora ejecutiva de Ceres, para presentar nuestro segundo live Ceres. El día de hoy cuento con una invitada especial a quien le tengo mucha admiración y quiero mucho. Rosana Viteri es la directora país de Plan Internacional en Ecuador. Hola Rosana, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Evangelina, muchas gracias. Y la admiración y el cariño es mutuo, así que muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, estamos terminando el mes de octubre y recuerdo yo, creo que hace más de 5 o 6 años, que Plan Internacional viene promoviendo y activándose mucho por el mes de la niña. Primero teníamos el Día de la Niña, ahora tenemos el mes de la niña. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, en el 2012, Naciones Unidas, con mucha incidencia de Plan Internacional, estableció el Día Mundial de la Niña. Y después tuvimos mucho eco también en Ecuador en la Asamblea Nacional y también se estableció el Día Nacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Un día, quizás una golondrina no hace verano, ¿verdad? Si les podemos decir así muy popularmente. Sin embargo, es una oportunidad importantísima para volver sobre los temas, sobre la problemática, y no solo sobre la problemática, sino los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las jóvenes en este país. ¿Dónde están? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto no hemos avanzado? ¿Qué pasó, por ejemplo, durante la pandemia con esos derechos? Y desafortunadamente, es decir, todas las estadísticas que veníamos contándoles de la violencia, por ejemplo, del embarazo adolescente, se intensificaron, se incrementaron. Es decir, durante la pandemia, bueno, ninguna problemática tuvo mejoría, pero esta peor aún. Entonces creo que sí es importante y como tú dices, bueno, del Día de la Niña pasamos al mes de la niña. Nosotros para mantener estos temas en la agenda hacemos el Día de la Niña, el mes de la niña y nos alargamos hasta noviembre, donde se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer y, por supuesto, las niñas. De tal manera que es un periodo yo creería que de reflexión de todos los sectores, del sector privado, de las ONGs, de la sociedad civil, de los ciudadanos comunes y corrientes, de las familias, ¿verdad? Sobre, bueno, cómo tratamos a nuestras niñas, cómo las protegemos, cómo garantizamos sus derechos. Y Plan Internacional, uno de los ejes de trabajo que tiene es justamente promover y prevenir la vulneración de los niños, niñas y adolescentes. Pero cuando hablamos de las niñas, ¿por qué hablamos de las niñas? O sea, yo sé que hemos conversado tú y yo en muchos espacios, pero cuéntale a la gente, ¿por qué hablar de las niñas? ¿Por qué visibilizar la problemática de las niñas? Hablamos de las niñas porque si ustedes miran, cualquier persona toma un reporte a nivel global o a nivel del Ecuador o a nivel latinoamericano sobre la situación de las niñas, va a encontrar en todos los países del mundo que la situación de las niñas es de mayor vulnerabilidad. No decimos que los niños no sufran vulnerabilidades o no garantía de sus derechos, por supuesto. Sin embargo, la situación de las niñas es peor en cualquier tema y en cualquier país que podamos verlo. Entonces, en algún momento, Plan decidió, frente a una investigación publicada anualmente desde hace alrededor de 12, 15 años, que era momento de dejar de trabajar con la niñez en su conjunto, sino de empezar a focalizar problemáticas diferenciadas de niños y de niñas. De hecho, así como trabajamos en escuelas de liderazgo para las niñas, para las adolescentes y jóvenes, también trabajamos en un proyecto maravilloso que se llama Campeones del Cambio, que trabaja el tema de masculinidades, porque pensamos que en este esfuerzo por garantizar los derechos de las niñas es necesario cambiar ciertas normas sociales, tanto en los niños, las adolescentes y las jóvenes, como en los niños y los jóvenes. Quizás te puedo mencionar sí, como dale. las principales problemáticas, ¿verdad? De las Eso niñas. justo te iba a preguntar. De las más fuertes realmente es este tema de la violencia.
Es decir, cuando uno revisa la violencia sexual, cuando uno revisa la violencia psicológica, cuando uno revisa la violencia física, los niveles de violencia y desde tempranas edades es realmente alarmante. Una sola cifra. 7 niñas entre 10 y 14 años dan a luz en Ecuador cada día, fruto de violencia sexual, porque hasta la ley les protege, dice, antes de los 14 años es violencia sexual. Entonces, estamos hablando de que en alguna parte del imaginario de nuestra sociedad se ha normalizado la violencia contra las niñas y lógicamente, siendo la mitad de la población, esto no solamente tiene impacto en ese grupo de edad, tiene impacto en la sociedad en su conjunto, porque esas niñas crecen con menor autoestima, con menor valoración, podríamos decir como unas ciudadanas de segunda clase, que todo su potencial, todos sus sueños de vida, su proyecto de vida, se va achicando a medida que van siendo objeto de toda esta violencia. Y cuando llegan a ser jóvenes adultas y adultas, ya no están en posibilidad de aportar a la sociedad como deberían, con ese potencial con el que tenían desde niñas. Entonces nosotros desde muy pequeñitas les incentivamos, les ofrecemos actividades que puedan sacar ese potencial, que ellas puedan alcanzar a ver esos sueños y que puedan alcanzar a ver que con esfuerzo, con trabajo, con mucho trabajo, porque estamos hablando de que Plan Internacional trabaja con las niñas más vulnerables de este país, esos sueños pueden llegar a hacerse realidad, lógicamente con algunos apoyos. Y ahí, obviamente, no solo el de Plan, pero por ejemplo, tenemos un grupo de seres, de mentoras, que en nuestras escuelas de liderazgo le dedican, creo que 3 o 4 meses, no sé cuántas sesiones, pero una sesión cada semana o cada 15 días para establecer esta relación con estas adolescentes y jóvenes y aprender unas de otras, porque no solamente aprenden las niñas, sino también las mentoras. Así que aprovechar este espacio para agradecerles ese apoyo y para decir que, bueno, hagamos mucho más de eso, porque realmente las niñas cambian su vida a través de ese proyecto. Sí, y recuerdo también, y además que me encanta hacer estas articulaciones entre las empresas, inclusive en este caso fue con las empresarias, con las niñas, nació también, recuerdo en una rueda de proyectos, el Mentoring Difare, que trabaja justamente con un grupo de niñas todos los años para poderlas empoderar y demás. Pero yo también quiero quedarme con un tema, es decir, esas niñas que son violentadas de pequeñas, también es muy probable que sean violentadas de adultas, aparte de toda esta problemática de que pueden ser ciudadanas de segunda y demás. Entonces, ¿cómo rompemos esos círculos de violencia? Creo que todos tenemos que preguntarnos y tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros desde nuestro granito de arena? Y creo que este mes de la niña que se ha extendido es para visibilizar la problemática. Y en todos estos años, ¿qué se ha visto? ¿Hay un cambio? O sea, ¿se ha logrado visibilizar esta problemática? Vamos hacia tener un buen camino, digamos así, entre comillas, en temas de equidad de género y no vulneración de los derechos. Primero que no hay que vulnerar los derechos de nadie, pero en este caso y el día de hoy estamos hablando específicamente de los niños, de las niñas. ¿Hay un cambio? ¿Hay una sensibilización? ¿Qué han notado a lo largo de todos estos años? Hay un cambio importantísimo y creo que la mejor prueba de eso es el movimiento de las niñas que Plan Internacional promueve e impulsa. Decir que no es el movimiento de Plan de ninguna manera, es un grupo independiente de la sociedad civil. Son alrededor de 400 adolescentes y jóvenes que participan en el grupo medular. Hay muchísimas más alrededor. Están en 9 provincias del país y nos sorprenden día a día con su empoderamiento, con su valentía para decir las cosas. Y puedo decir casi como desde el Carchi al Macará, porque hace pocos días unos asambleístas visitaron a un grupo consultivo de jóvenes en Gonzanamá, en la provincia de Loja. Y enseguida me llamaron porque estaban
no salían de su sorpresa de encontrarse en una provincia tan distante, ya cerca en la frontera con Perú, un grupo tan fuerte de jóvenes y querían que vengan a la asamblea y les hablen a los asambleístas sobre el tema de la ley de la niñez. Pero eso que ocurrió en Loja ocurre en Santa Elena, ocurre en Manabí, ocurre en Quito, por supuesto, con un grupo muy fuerte de chicas. Y entonces creo que nos da mucha esperanza. Sabemos que no es un cambio de un día para otro, venimos trabajando años en esto, pero esa valoración que han sentido las niñas de parte del Plan Internacional, de parte de sus familias, porque a la par estamos trabajando con sus familias, con sus hermanos. Hay una historia maravillosa de una niña en Bolívar. Los papás no tenían suficiente dinero para enviarles a los dos a la universidad. Y generalmente en este país se va el chico y la chica espera. O ya no llega, ¿verdad? Si ya se casó o algo pasó en el camino. Sí. El hermano, con todo este acercamiento a los temas de equidad de género, le dijo, hermano, tú anda primero, yo voy a esperar. Eso podemos hacer. Pero a mí me parecía un renunciamiento, pero impresionante, porque el que podía ir, porque así es el país, primero son ellos. En la pandemia hemos podido ver en los estudios, primero comen los chicos, las más afectadas son las adolescentes entre 15 y 17 años, que justamente son las que se embarazan y van a traer un niño o niña, en fin. Pero este niño cambió. Y si ese niño puede cambiar, todos podemos cambiar. Por ejemplo, tú decías, bueno, ¿qué granito de arena podemos aportar? Y yo siempre hablo del metro cuadrado. El metro cuadrado de cada uno de nosotros es influenciar alrededor de 70, 80 personas. No es poca cosa. Y entonces yo en mi casa puedo empezar a valorar a las niñas, a las mujeres, de otra manera. ¿Cómo hago eso? Porque parece como súper abstracto, ¿verdad? ¿Cómo cambio esa norma social? Bueno, empezar por distribuir el trabajo doméstico entre todos de una manera equitativa, de tal manera que este trabajo que es tan poco valorado empiece a ser valorado, porque el rato que lo empezamos a hacer toma tiempo, cuesta trabajo, cuesta esfuerzo, ha sido mucho más largo de lo que yo pensaba, en fin, y eso lleva a una valoración. A diferencia de que, bueno, como eres mujer desde muy pequeñita, sobre todo en los sectores de menores recursos, pues hay que empezar a hacerlo. Entonces creo que por ahí podemos empezar a cambiar cosas pequeñitas, ¿no? Que que equiparen la balanza. Sí. Porque yo no creo que las niñas y las mujeres pidamos privilegios, ¿no? Solamente es como equidad, es decir, pero la balanza al momento no está en equilibrio. Y eso tenemos que hacerlo. Y tenemos que trabajar para eso. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando y me atrevería a decir, Rosana, que un metro cuadrado, trabajar nuestro metro cuadrado creo que todavía es poco, viendo todas las necesidades que tenemos. Y ojalá ya no tengamos que hablar en un futuro cercano entre escoger si va el niño o si va la niña o si va el adolescente o va el adolescente. Es decir, todos tener las mismas oportunidades. Creo que nos lo merecemos y eso es lo único que va a hacer que podamos avanzar y construir un mejor Ecuador. Pero yo me acuerdo, y lo acabas de comentar, que ya hace un par de años las niñas se toman el poder, van a la Asamblea Nacional, hablan con los asambleístas en este caso, inclusive han hablado con gobernadores, con alcaldes. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Se llega con la voz de las niñas? ¿Son escuchadas por las autoridades? Yo creería que muchas sí las escuchan, porque otra vez, como están empoderadas, son impresionantes. Es decir, es difícil decir como descartar y como ya no está aquí, ¿verdad? Porque ya no son esas niñas calladitas, que es un poco ese patrón cultural que es el que tenemos que cambiar. Y entonces hacemos estas tomas de poder, que quiere decir que una niña se toma un puesto de dirección importante, una dirección, un ministerio, una asamblea, una empresa, un medio de comunicación, y ejercen ese rol de dirección, de ministra, de subsecretaria, de gobernadora, por un día. Y este año los hemos hecho en todas partes y he visto niñas
gobernadoras, alcaldesas, prefectas, ministras, ¿verdad? Ministra de Educación. La ministra de Educación acogió también nuestra propuesta que dijo, no quisiera que venga solamente una niña, quiero que todo mi gabinete de educación sea sustituido por niñas. Entonces, ministra, viceministros, subsecretarias, un equipo de 10 niñas a las que les entregaron el ministerio durante un día y les pidieron que reflexionen sobre todos los retos que tienen los niños y las niñas para regresar a la escuela. Y que al final del día planteen eso, al devolver, digamos, los cargos a la ministra, viceministra y subsecretarias, que hagan estos planteamientos. 2 planteamientos me impresionaron porque empezaron por ahí. Primer tema, el de la salud mental de niños y niñas luego de la pandemia. Y le pidieron a la ministra que ahí hay que hacer algo, que no se puede regresar a la escuela como si no pasó nada. Pero sí era llamativo, porque en este país no hablamos de la salud mental. O sea, no es como obvio, ¿verdad? Y el segundo, salud sexual y reproductiva, atendiendo al tema de la violencia sexual y al tema del embarazo adolescente. Obviamente venían otros temas igualmente importantes, acceso, conectividad, ¿verdad? Porque hemos visto otra vez niños y niñas compartiendo un teléfono celular y ahí en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y buscando en la punta de la loma, si es que agarran internet para poder bajar sus tareas. Entonces, vi a un gabinete del Ministerio de Educación como escuchándolas, ¿verdad? Recibiendo estas propuestas con mucha apertura para continuar año tras año. Y yo decía, bueno, el mecanismo sería que el próximo año evaluar el si han ministerio cuenta cumplido en qué exactamente. avanzó. Sí, pero la ministra también les dio un reto a las chicas que me gustó muchísimo. Dijo, la educación no la hace solo el ministerio, la hacemos todas. Y entonces ustedes también, ¿qué van a hacer para avanzar en esto? Entonces, el grupo de chicas o el movimiento de las niñas el próximo año podría ir al ministerio y decir, bueno, nosotros hemos avanzado de esta manera porque me parece que eso de involucrar a todos y no dejar la responsabilidad solamente a un sector es muy acertado. Sí, yo creo que la corresponsabilidad es de todos. Es súper importante escuchar a estos grupos, como el caso de las niñas, desde su punto de vista las problemáticas. Y esto también es un llamado a todos los actores, que no querramos solventar problemáticas que creemos que tienen los demás, sino que realmente nos informemos y podamos escuchar a los actores, ¿no? Eso es súper importante. Pero bueno, tenemos que ir terminando, pero no me quiero quedar sin que nos cuentes, si no me equivoco, desde el año pasado están con una campaña que se llama Conectadas y Seguras, y creo que también, no sé si es desde el 2020 o 2019, pero que se ha reforzado muchísimo en el marco de la pandemia, donde muchos niños y las niñas también se han volcado a las redes sociales y ahí también son muy vulneradas. Así que cuéntanos sobre esta campaña Conectadas y Seguras. Bueno, la campaña Conectadas y Seguras justamente tiene esa intención de que cuando las niñas están conectadas en las redes sociales, en el internet, en cualquier plataforma, están seguras. Porque desafortunadamente el informe del año pasado, el estudio del año pasado y el estudio de este año lo repite en temáticas diferentes. Las niñas y las adolescentes reciben una cantidad de violencia impresionante al estar conectadas. Entonces, toda esa violencia que antes ubicábamos en la calle, en la casa, en la escuela, bueno, se repite de la misma manera en el internet. Y directa e indirectamente también, por los contenidos que ven. ¿O correcto. No? Exacto. Correcto. Y entonces, por ejemplo, en las adolescentes que están justamente en esa formación de su autoestima, de este cuerpo que está cambiando tanto, al recibir tanto bullying sobre su cuerpo, sobre cómo se ven, dicen las chicas en estos 2 estudios que se sienten muy mal. Y es un porcentaje altísimo, sobre el 50%, sobre el 80%, que dice que todo esto que recibe a través de las redes sociales le afecta. ¿Le afecta de qué manera? Están ansiosas, están estresadas, están tristes, están deprimidas, dejan de participar, ya no dan sus opiniones. Y entonces,
Ustedes pueden decir, alguien puede decir, bueno, pero en la adolescencia todos estamos deprimidos, todos estamos ansiosos. Sí, sí se puede pensar, pero el efecto es dejar de opinar, dejar de participar. Y creo que ahí ya tenemos un efecto, no solo en la salud mental, en el autoestima, en la autoconfianza, sino en la ciudadanía, en la democracia, ¿verdad? Porque ahí es donde estamos construyendo democracia. Entonces creo que son estudios muy interesantes, están colgados en nuestras páginas si les interesa conocerlos, pero otra vez el llamado es cómo hacemos de estas plataformas, ahora gran parte de nuestros programas son en plataformas de internet, cómo hacemos que estén seguras, cómo desde los diferentes espacios, otra vez desde la familia, desde la escuela, desde las empresas, les damos pistas a papás y a mamás para que ayuden para que estas niñas estén seguras, porque no saben. Decía Natalie, una de las líderes del movimiento por ser niña, decía, bueno, yo en esos talleres aprendí cómo no dejar mi huella digital cuando estoy buscando cosas. Pero también decía, aprendí qué puedo subir y qué no, porque hay cosas que son parte de mi privacidad y hay otras que las puedo compartir. Entonces creo que ahí tenemos un nivel de desinformación, de falta de criterio, porque son herramientas muy nuevas, ¿verdad? Y toma tiempo aprender. Pero creo que sí es importante desde la familia y desde todos los espacios, y también le hemos pedido al Ministerio de Educación, por supuesto, este tema de la alfabetización digital, porque entonces Conectadas y Seguras dice, bueno, avancemos en la alfabetización digital, firme la carta sobre la alfabetización digital de niñas que es tan importante en este momento. Yo creo que es una corresponsabilidad de todos. Entras a las redes, sobre todo algunas más que otras, y la agresividad que hay entre los internautas, digamos así, o los que están en las redes, realmente es gravísimo. Los niños y las niñas, sobre todo, están viendo la agresividad de unos frente a otros, pero también ellas están siendo víctimas de agresión directa. Así que trabajemos con cada uno de nuestros hijos en este metro cuadrado y si podemos en el kilómetro cuadrado y con todos quienes nos rodean. Creo que este espacio lo que nos va a permitir es dejar una espinita para quienes nos están escuchando, puedan inclusive entrar a la página de Plan Internacional Ecuador, puedan leer los estudios, porque realmente las cifras son desgarradoras de cuál es la situación de las niñas en nuestro país y que esas niñas también son el futuro de este país. Son el presente, perdón, pero también son el futuro de nuestro país. Así que ahora que tenemos que hablar de diálogos, que tenemos que sumar esfuerzos, crear una cohesión social para salir adelante después de lo duro que nos dejó la pandemia, les invito a revisar esta problemática y a poner cada uno su granito de arena, desde el sector privado, desde el gobierno, desde las ONGs, pero también nosotros como ciudadanos. Así que quiero agradecerte, Rosana Viteri, directora país en Ecuador de Plan Internacional, por acompañarnos el día de hoy y espero pronto podernos volver a encontrar para conocer de más proyectos de Plan Internacional, que sé que también los tienes. No sé si quieres dejar algún mensaje a quienes nos están escuchando. Gracias, Evangelina por el espacio e invitar a todos a apoyar estas iniciativas. Es decir, por decir algo, tenemos un proyecto de embarazo adolescente que en todos los territorios donde lo hemos ejecutado ha reducido el embarazo adolescente en el 50%. Wow. Entonces, una invitación a entrar en nuestra página web y donar, porque recursos nos faltan lo que quiera para abordar estas problemáticas tan importantes y lo que podemos hacer podría potenciarse muchísimo. Ya saben, todos los que se han sensibilizado con esta causa, no la dejen pasar y súmense y aporten con lo que puedan. Desde Ceres los esperamos en el próximo live y siempre es un gusto estar con ustedes. Un fuerte abrazo y buenas noches. Chao, Rosana. Chao, Angelina, muchas gracias. Y gracias a todos los que nos escuchan.